Buenas noches a todos. Eh, Espero que estén bien, estén preparados para continuar con el repaso del día de hoy. Vamos a estar revisando desde la unidad 4 en adelante. Las primeras tres unidades generalmente son de carácter introductorio. Eh, no se profundiza mucho en cada punto, porque de por sí el programa nos guía para que en las siguientes unidades podamos revisar adecuadamente cada una de las partes de lo que es la metodología de la investigación. Vamos a proyectar el documento de la doctora. Ahí está. Bueno, arrancamos desde la lección 4, que nos habla sobre lo que serían las técnicas de investigación para poder llevar a cabo una investigación con el método científico, ¿verdad? ¿Qué son las técnicas de la investigación? Son un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Sus objetivos son ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. ¿A qué nos referimos con conjunto de instrumentos y medios? Es cómo y con qué herramientas vamos a recolectar los datos necesarios para llevar a cabo la investigación. Estas técnicas dependen mucho del tipo de investigación que queramos hacer, si la investigación es documental o si es empírica o aplicada. Entre las técnicas más utilizadas tenemos la técnica documental y las técnicas de campo. La técnica documental es la que se usa en las investigaciones que se hacen netamente con recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales. Al referirnos a documentos no nos referimos solamente a los documentos como libros o en papel o en digital impresos, sino a cualquier tipo de soporte en el cual estén los datos necesarios para nuestra investigación. Estos documentos pueden ser de fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y medios magnéticos. Al hablar de medios magnéticos, nos referimos a los dispositivos como CDs, pendrive, todo lo que sea en el entorno virtual, por así decirlo. Acá tenemos una clasificación de lo que son las fuentes documentales. Están en bibliográficas, iconográficas y magnéticas. Como les dije, es todo soporte que pueda contener los datos necesarios para nuestra investigación. Porque muchas veces se quiere confundir el tema de la investigación documental con una investigación netamente bibliográfica. Y no siempre es así, ya que el análisis de videos, de fotos, de grabaciones, también es una investigación con técnica documental. Aparte de esta técnica documental, tenemos las técnicas de campo. En la investigación de campo se realiza la recolección de los datos directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio y el acopio de testimonio que permita confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad. En las técnicas de campo generalmente acompañan a las investigaciones, a la parte documental de la investigación, porque lo que se hace generalmente es se busca la teoría, los antecedentes, y se contrasta esa teoría y esos antecedentes con lo que son los sujetos o lo que es la realidad del fenómeno a través de las técnicas de campo, buscando con estas técnicas recoger la información tal cual como se da en su entorno natural. Entre las técnicas de campo se dividen nuevamente
de acuerdo a la finalidad que se quiera tener, a lo que se quiera obtener con esta investigación, ¿verdad? Entre ellas está la entrevista, que es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador. La entrevista es una charla, es una conversación. Esta entrevista tiene que estar guiada de acuerdo a lo que se quiere recolectar, a lo que se quiere aprender o entender. Las entrevistas son conversaciones guiadas, estructuradas, pero que también pueden ser abiertas o con un foco un poco más cerrado. Generalmente en la entrevista, el avance de la entrevista y la efectividad de la entrevista depende mucho de la experiencia que tenga el entrevistador para dirigir la conversación hacia los datos y hacia la información que el entrevistador quiera recoger. Entonces, la entrevista es una conversación entre dos o más personas con la cual se recogen los datos de interés para la investigación. Luego de la entrevista tenemos otra técnica de campo, que es el cuestionario. Es un documento en el cual se recopila información por medio de preguntas concretas aplicadas a un universo o muestra establecidos con el propósito de conocer una opinión. El cuestionario es un poco más similar a la entrevista, pero ya de forma más estructurada. Si bien también puede tener preguntas abiertas, estas preguntas ya están delimitadas. Ya no, fuera de lo que son esas preguntas no se puede recolectar más información. Es por eso que muchas veces es un poco limitante, pero también es mucho más efectivo para los investigadores que no tengan experiencia con las entrevistas. Las preguntas de tipo abiertas son aquellas en las que el sujeto que está haciendo parte de la investigación tiene mayor libertad para poder responder, puede responder como quiera, puede responder como le parezca mejor. En cambio, en las preguntas cerradas, estas ya están, las posibles respuestas ya están dentro del cuestionario. Fuera de eso ya no se puede responder, o sea, se tiene que elegir sí o sí una de las opciones ya proporcionadas por el investigador. Acá tenemos un ejemplo de cuestionario en las cuales las primeras preguntas son cerradas y las dos de abajo son del tipo abiertas. Las preguntas cerradas, como les dije, son aquellas en las que las respuestas ya están dentro del cuestionario. Ya fuera de eso ya no se puede responder. Entonces, y las preguntas abiertas son las de abajo, por ejemplo, en las que el investigador, trata de recoger una información más personalizada al poner la pregunta, pero dejar la respuesta totalmente a consideración de la persona que está haciendo parte de la investigación. Luego de esto tenemos la encuesta. La encuesta es aquella que usa el cuestionario o la entrevista. En la encuesta sería una forma de englobar el cuestionario. Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda buscar siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico en cuestión. En la encuesta siempre se recomienda que esté redactada de forma sencilla, de forma clara, de forma comprensible, evitando usar términos muy técnicos, a menos que el universo y la muestra encuestado sean de carácter técnico, o sea, sean ya profesionales en cierta área que es la que se quiere investigar, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de encuesta
se suele usar mucho para las cuestiones de política, en las cuales se da una opinión, se dan las alternativas y se dan la recopilación de las opiniones a través de estas alternativas que el encuestador propone. Pero ¿cómo manejamos todos estos datos? ¿Cómo manejamos todo lo que nos da el cuestionario, la entrevista, la encuesta, etcétera? A través del fichaje. El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en investigación científica. Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila. A través del fichaje, lo que hace el investigador es organizar y catalogar las respuestas de tal forma que quede ordenado y quede al alcance del investigador cuando éste quiera hacer el análisis de esas respuestas. La ficha no necesariamente tiene que ser en físico, puede ser una ficha en digital para facilitar justamente el tema del manejo, porque muchas veces al tener las fichas en físico se puede complicar un poco la organización, pero dependería exclusivamente del gusto y del manejo del investigador. No es obligatorio el uso de fichas en físico o fichas digitales. Luego tenemos otra técnica que sería el test. Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta. Tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de las personas. Generalmente el test se usa mucho en lo que sería el campo de la psicología, ya que estos se hacen de acuerdo a conceptos generales. La persona que elabora el test ya sabe cómo contrastar lo que encuentra en el test con lo que es la realidad. Por ejemplo, en los dibujos que piden hacer los psicólogos, ya hay una definición concreta de cómo interpretar estos tests. Depende mucho de la habilidad de la persona que aplica el test, de la experiencia de quien aplica el test, pero en general ya están definidos y ya están delimitados los conceptos y los indicadores para la interpretación de estos tests. Es una forma de recopilar datos de características personales de cada persona que está siendo evaluada en el test. Luego de esto tenemos la observación. ¿Qué es la observación? Nos dice el material que es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar intervención y registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Existen dos tipos de observación: la observación no científica y la observación científica. La diferencia es la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso, que el investigador sabe qué es lo que desea observar. Y la manera no científica es sin intención, sin objetivos definidos y por tanto sin preparación previa. En lo que es la investigación científica y la metodología de la investigación científica, para tener una observación eficaz y eficiente, es necesario que el observador tenga ya definido qué es lo que quiere recolectar, qué es lo que quiere conocer, qué es lo que quiere observar. Porque al tener ya delimitado y definido esto, el observador tiene mucha más facilidad para organizar los datos que va recolectando, de modo que al hacer su análisis sobre esos datos ya tenga una clasificación previa. Si una observación se lleva a cabo sin un plan previo, sin una guía de observación,
son demasiados los datos que se van recolectando, entonces no tiene un propósito claro, no tiene un propósito, un camino fijo con el cual quiera llegar al objetivo principal de su investigación. Entonces, para que una observación sea científica debe tener ciertos pasos, que son determinar el objeto, situación, caso, etcétera, que se va a observar. Determinar los objetivos de la observación, que es para qué se va a observar, para qué se va a llevar a cabo esa recolección de datos. Determinar la forma en que se van a registrar los datos. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos observados, analizar e interpretar. Elaborar conclusiones y elaborar informes de observación. Al tener ya todo esto bien sistematizado, el investigador ya sabe qué es lo que busca, ya sabe qué anotar, qué registrar, qué grabar, qué filmar, etc. Para poder tener ya claro qué es lo que está buscando y ir directamente a eso y ahorrarse el tiempo, ahorrarse los recursos que pueda gastar en esa observación, ¿verdad? Es por eso que siempre es muy importante en la investigación, en la metodología de la investigación científica, tener claro qué es lo que se quiere conseguir, para qué se quiere conseguir y cómo se va a conseguir. Una vez que los datos ya son recolectados a través de la observación, se elabora el informe de observación. Es por eso que siempre se recomienda que se tenga una guía de observación o un cuaderno de observación en el cual se van anotando todos los datos que se obtuvieron y los datos extra que puedan ser de interés y que puedan ser relevantes para la investigación que se está llevando a cabo. ¿Qué recursos se utilizan para la observación? Las fichas, los records de anécdotas, las grabaciones, fotografías, lista de chequeos, escala, etc. O sea, todo lo que pueda servir para registrar lo que se está observando. Para las observaciones se usa mucho actualmente tanto las fotografías como las grabaciones, por el hecho de que es mucho más fácil rememorar y recordar lo que se ha observado para poder analizar esos datos. En la observación generalmente se lleva a cabo en dos etapas grandes, que sería la observación pura y el análisis de esa observación. Al hacer el análisis de la observación, lo que hace el investigador es ver ya de afuera todo lo que ha recolectado a fin de tener una opinión un poco menos sesgada, un poco más objetiva de lo que al fin y al cabo observó en el campo, ¿verdad? ¿Cuáles son las modalidades con las cuales se lleva a cabo esta observación? La observación directa o indirecta es una de ellas, en las cuales el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se trata de investigar. Esto es en el caso de la investigación directa. Y la investigación es indirecta, la observación es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otras personas. La observación indirecta ocurre cuando nos valemos de revistas, libros, informes de grabaciones, fotografías relacionadas con lo que estamos investigando, las cuales han sido conseguidas o elaboradas por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. En el caso de la observación directa, es cuando el investigador obtiene de primera mano los datos, es él mismo el que va a recolectar los datos para posteriormente poder analizarlos. En la investigación, en la observación indirecta, lo que hace el investigador es revisar lo que ya ha sido observado, revisar lo que ya ha sido anotado. Entonces es más una observación como una fuente secundaria, por así decirlo. Después tenemos lo que es la observación participante y no participante.
Es participante cuando para obtener los datos del investigador se incluye en el grupo hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. En cambio, la observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. La gran mayoría de las observaciones no son participantes. ¿Por qué es importante aclarar esto? Generalmente, ¿sí? El participante es la que no suele ser recomendada. Justamente a eso voy. Generalmente la observación participante lo que hace es alterar la percepción que pueda tener la persona que está siendo observada o el sujeto que está siendo observado. ¿Por qué? Porque los sujetos tienden a cambiar su comportamiento cuando saben que están siendo observados. Entonces eso influye en lo que es la recolección de los datos, porque los datos no van a ser 100% fieles a cómo se presentan en su entorno natural. Es por ello que siempre, de acuerdo al contexto obviamente, se prefiere la observación no participante, en la cual el investigador ve de afuera a fin de que su presencia no altere el fenómeno o no altere lo que se está observando. Después tenemos la observación estructurada y no estructurada. En la observación no estructurada es la que se realiza sin ayuda de elementos técnicos especiales y la estructurada es la que se realiza con ayuda de estos elementos técnicos. Generalmente es mucho más recomendable tener una observación estructurada porque esto facilita la recolección y la categorización de los datos. Porque al no tener estas herramientas y estos elementos técnicos adicionales, el investigador se va a tener que valer de su memoria para poder hacer el análisis de los datos, lo cual no siempre es 100% fiable o 100% viable tampoco. Porque al tener las herramientas y los medios para poder llevar nota y para poder, ¿cómo se dice?, catalogar y recolectar los datos en el momento, es mucho más fácil que el investigador pueda tener acceso a eso después, sin necesidad de tener que estar tratando de acordarse de qué pasó, estar tratando de acordarse de qué fue lo que alteró, qué fue lo que provocó lo que estuvo observando. Entonces siempre hay que tratar de llevar a cabo la investigación estructurada, a fin de que ésta pueda ser mucho más fácil de manejar después. Después tenemos la observación de campo y de laboratorio. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en los lugares en donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y educativa recurre en gran medida a esta modalidad. La observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Por un lado es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, y por otro también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. En la observación de campo, el investigador lo que hace es ver, observar y revisar el fenómeno o el objeto estudiado en su entorno natural sin intervención del investigador. En la observación de laboratorio, el investigador propone las condiciones en las que se va a observar el objeto de estudio. Entonces, generalmente al ser una observación de laboratorio, esto condiciona también el modo en que se va a desarrollar lo que se está observando, el objeto estudiado o los sujetos estudiados. Es por ello que depende mucho de qué es lo que se quiere obtener con la investigación y con la observación, qué tipos de datos se quieren recolectar. Por ello es que todas estas características de la observación y de las técnicas y métodos de investigación y de recolección de datos
son muy subjetivos, dependen mucho de qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que se quiere recolectar. Luego de ver estos modos y estos tipos de observación tenemos la individual y la de equipo. En la observación individual es una sola persona la que recoge los datos, ya sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola. La observación de equipo o de grupo es la que se realiza por parte de varias personas que integran un grupo o equipo de trabajo que efectúa una misma investigación que puede realizarse de varias maneras. Cada individuo observa una parte o aspecto del todo, o todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. En la investigación individual lo que se tiene es que una sola persona recoge todos los datos, una sola persona se encarga de llevar a cabo la observación, la recolección, la categorización y la catalogación de los datos. En cambio, en la observación de equipo hay más de una persona involucrada, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en el segundo punto de la investigación de equipo, en la que dice todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos. Esto permite superar las operaciones subjetivas de cada uno. En la investigación de equipo se suele usar mucho el tema de que todos puedan observar por lo menos superficialmente lo mismo a fin de que el sesgo y la opinión personal de cada uno pueda ser superada a través del cotejo con las opiniones y con los datos recolectados por otras personas, a fin de que la investigación y los datos sean lo más limpios posible, que no tengan ningún tipo de prejuicio, que no tengan ningún tipo de inclinación hacia una u otra opinión. Para llevar a cabo, para poder aplicar estas técnicas que estuvimos revisando, es necesario determinar la muestra de estudio. Una muestra se puede decir que es una porción o parte del todo. Por ejemplo, mi universo es la Facultad de Derecho y la muestra es el primer semestre, segunda cátedra, turno tarde. Es una parte de lo que yo estoy estudiando, es una parte del total. La determinación de la muestra de estudio de lo dicho se puede afirmar que la muestra es un conjunto de unidades de estudio o análisis que se extrae de un conjunto mayor de unidades. Este conjunto mayor o total recibe el nombre de universo o población. Y generalmente esta muestra se puede separar otra vez o se puede diferenciar otra vez en las muestras representativas y no representativas. ¿Qué son las muestras representativas? En el muestreo representativo lo que nosotros hacemos es tratar de replicar en la muestra lo mismo que se da en el universo. Por ejemplo, yo en mi universo tengo un total de 40% de mujeres y 60% de varones. Entonces mi muestra tiene que reflejar también eso de 40% mujeres y 60% de varones. Tiene que representar al universo a fin de que los datos puedan ser recolectados y puedan ser validados para toda la población que se está tratando de investigar. Y en la no representativa no hace falta cumplir con esos requisitos, y una vez más depende mucho de qué es lo que se quiere lograr o qué es lo que se quiere recolectar con la técnica aplicada. En el caso de las ciencias sociales, cuando los investigadores o estudios se refieren a personas, tenemos que las muestras no representativas dan origen a estudios de casos. Por lo tanto, son estudios que no permiten inferir conclusiones válidas a toda la población o universo. A lo sumo podemos presumir que esas características halladas podrán estar en toda la población o universo, lo cual requerirá ser comprobado en otro estudio, el cual deberá hacerse sobre la base de una muestra representativa. Que es lo que les estaba diciendo, no se puede aplicar las conclusiones a una población general si la muestra
utilizada no es representativa o no es lo más parecido posible al universo o a la población que se está investigando. La construcción o elaboración de una muestra requiere de forma previa tener claramente definido el universo o población y las unidades constitutivas de este universo, que es más que nada repetir otra vez lo que estuvimos diciendo. La muestra, para que los resultados puedan aplicarse y puedan validarse para toda la población estudiada, tiene que ser lo más representativa, lo más parecida posible a lo que es la población total que se está tratando de investigar, ¿verdad? Con relación a la representatividad que pueden tener las muestras respecto de su universo, normalmente se las clasifica en no probabilísticas y las probabilísticas. ¿Qué son estos tipos de muestras? Las no probabilísticas son aquellas en que las unidades de análisis que componen el universo de personas no tienen la misma probabilidad de ser escogidas o elegidas para constituir la muestra. Son las casuales o accidentales y las intencionales. Al ser no probabilístico, quiere decir que no todos tienen la misma oportunidad o la misma probabilidad de ser parte de la muestra seleccionada. Eso quiere decir que hay cierta inclinación hacia un tipo de parte, hacia una parte de la población total, y no que todos puedan llegar a ser objetos de estudio directo. La muestra casual o accidental es un tipo de muestra que se ha obtenido en forma no premeditada o espontánea. Es aquella que se obtiene de forma sin que haya una etiqueta o una categorización que les haga parte de la muestra. Y las muestras intencionales son aquellas en las que el investigador selecciona por motivo que le interesa a su trabajo las personas que constituirán su muestra, fijándole algunas características. Son aquellas en las que el investigador propone que las personas que van a ser parte de la muestra, o los sujetos o los ítems que van a ser parte de la muestra, tienen que cumplir con ciertas características o con un cierto estándar para poder ser parte de la muestra. Por ejemplo, como dice acá el material, la opinión que tienen los profesionales sobre un tema específico. En este caso, la intención es recolectar información profesional. Entonces, efectivamente tienen que ser profesionales aquellos que van a ser parte de la muestra. Por lo tanto, no todas las personas tienen la misma posibilidad de ser parte de esta muestra. ¿Por qué? Porque tienen el requisito de que deben ser profesionales sobre ese tema específico. En la muestra probabilística es aquella en la cual todas las unidades que componen la población tienen la misma la misma probabilidad de ser seleccionadas como parte de la muestra. También llamadas al azar o aleatorias, se basan en el principio matemático de que toda unidad del universo tenga una oportunidad calculada de quedar seleccionada en la muestra. Garantizar la igualdad de oportunidades en las muestras aleatorias en la investigación social es uno de los problemas difíciles con que se encuentra el investigador social. No siempre es fácil reunir a todas las personas que conforman un universo para aplicar el método de sorteo. A veces es posible reunirlos simbólicamente a modo de un listado alfabético, o como ejemplo da acá de los pacientes de un hospital o de alumnos de un colegio. La muestra probabilística es aquella en la que cualquiera tiene oportunidad de ser parte de la muestra. No hay una característica específica que deba ser cumplida para que esa persona o ese sujeto o ese objeto sea parte de la muestra que se va a investigar o que se va a revisar. La muestra probabilística se clasifica a su vez en muestra aleatoria, al azar, o muestra aleatoria estratificada. La muestra aleatoria simple es el tipo de muestra en que se ha descrito en líneas anteriores, en la que normalmente se aplica la técnica del número sistémico.
Y la aleatoria estratificada supone primero dividir el universo en grupos o estratos, y esta división obedece a razones que emanan de la investigación misma. Depende mucho del tipo de investigación y de lo que se quiera conseguir para ver qué tipo de muestreo utilizar. Selección de los instrumentos a utilizar y su elaboración. Una variable que influye en la decisión sobre los instrumentos a utilizar es la factibilidad de su utilización, de acuerdo al tamaño de la muestra y el personal disponible para la aplicación de los instrumentos. Esto, por ejemplo, se refiere a cómo se va a encarar la recolección de los datos teniendo en cuenta los recursos que se tienen a disposición. Si mi muestra es de 2000 personas y yo estoy investigando con un grupo de 10 personas, es imposible que pueda llegar a abarcar toda la muestra con entrevistas. Va a ser exageradamente largo y ya va a llegar un momento en el que los datos recolectados ya no van a coincidir entre sí en el tiempo, entre los datos recolectados de una persona y de otra. Entonces, la mejor alternativa en ese caso, por ejemplo, sería un cuestionario o una encuesta. A eso se refiere a la selección de los instrumentos, que depende mucho de cuáles son los recursos y cuál es el tiempo y el personal que se tiene a disposición para poder llevar a cabo la recolección de los datos. La delimitación geográfica y temporal. ¿Cuándo y dónde? La delimitación temporal consiste en estudiar el fenómeno elegido solamente dentro de un lapso de tiempo, que pueden ser años, décadas, etc. Y la delimitación de área sería la delimitación geográfica. Como dije, es cuándo y dónde. La delimitación temporal puede ser, por ejemplo, en el periodo de tiempo de junio del 2024 a junio del 2025. Ese es el tiempo que va a abarcar la recolección de los datos a ser estudiados. Y la delimitación geográfica sería de dónde yo voy a recolectar esos datos. Puede ser en Asunción, en Gran Asunción, en el hospital de IPS, en la Facultad de Derecho. Depende mucho de qué es lo que se quiere recolectar. La delimitación del universo y la muestra. El universo es el conjunto de unidades sobre el que versa la investigación, y la muestra es la parte representativa del universo o población, cuyas características debe reproducir lo más fielmente posible. Casi todas las investigaciones trabajan con muestras, no con universos. Justamente por el tema de la cantidad que hay de sujetos o de objetos que están siendo parte de la investigación. Por eso se toman muestras de los universos, para que no se gaste de más tanto los recursos económicos, los recursos humanos y el tiempo en la recolección de los datos. Pero para que esta muestra sea válida, tiene que ser representativa de todo lo que se está investigando, que es lo que ya habíamos explicado antes. Entre todas las técnicas que se puedan aplicar a una investigación están las técnicas cuantitativas y cualitativas. Las técnicas cuantitativas usan la recolección de datos para probar hipótesis con bases en medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En la técnica cualitativa, la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Las técnicas cuantitativas son las que se basan netamente en números y estadística. Y las técnicas cualitativas son aquellas que se basan en las cualidades, en las características, en las opiniones que tienen los sujetos que están siendo parte de la investigación. Como siempre, como ya les había dicho, la aplicación de las técnicas cuantitativas o cualitativas depende de qué se quiere obtener. Si yo, por ejemplo, quiero saber la opinión que tienen los alumnos de la Facultad de Derecho, lo mejor que yo puedo hacer es
ver una técnica cualitativa que me sirva para poder encarar la investigación de tal forma que yo pueda obtener esos datos que yo necesito. En cambio, si yo, por ejemplo, quiero saber cuántas personas de la Facultad de Derecho tienen entre 18 y 20, cuántas tienen entre 21 y 25 y cuántas tienen de 26 en adelante. En ese caso es una técnica cuantitativa la que tengo que usar porque se basa solamente en conocer las características numéricas de mi población total. No hay mucho que profundizar o que analizar en ese caso. La técnica de recogida de datos según sean los objetivos de la investigación y el tipo de universo con el que vamos a trabajar. Podemos utilizar una técnica u otra. Las más conocidas son la encuesta, que es una técnica cuantitativa con los cuestionarios estandarizados en los cuales los encuestados no pueden salir de lo que son las respuestas que ya están fijadas en el cuestionario. Los grupos de discusión son una técnica cualitativa. ¿Por qué? Porque en el grupo de discusión lo que se busca es encontrar las opiniones, encontrar las perspectivas de cada persona que está dentro del grupo de discusión, de tal forma que la información recolectada demuestre las cualidades, las características explicativas de lo que es lo que se está investigando. La entrevista también es una técnica cualitativa, porque el entrevistador busca conocer la opinión del entrevistado, busca conocer la explicación del entrevistado. No se basa solamente en partes numéricas, sino que profundiza dentro de lo que es dentro de lo que son los datos que se quieren obtener. El análisis de contenido es una técnica que se utiliza para analizar los textos que aparecen en los medios de comunicación de masas, como prensa o libros. Y las técnicas no reactivas, que se basan en la observación de los productos del hombre. Se llaman no reactivas porque pretenden no alterar lo que queremos medir por el hecho de medirlo. Se usa mucho para las investigaciones descriptivas, en las cuales se relata cómo es lo que se está estudiando sin intervenir. Recolección de la información. Esto ya sería la parte de la aplicación directamente de cada técnica que se está utilizando, ¿verdad? La salida al terreno. Si las personas que están recogiendo la información no son los directos interesados, debemos establecer alguna forma de control que permita asegurarnos que este trabajo realmente se hizo en el terreno y que los datos son fidedignos. Además de controlarlos, deberán darse instrucciones precisas para que la información no sea distorsionada en las instrucciones que los encuestadores deben dar a los informantes. A lo que se refiere esto es a que, por ejemplo, en los censos que se hacen a nivel nacional, vamos a decirlo, se les da cierto entrenamiento y ciertas indicaciones a los que participan recogiendo los datos a fin de que de verdad ellos vayan al campo, de que de verdad ellos vayan al lugar donde se está desarrollando el fenómeno o al lugar donde están los sujetos que queremos investigar, de tal manera que la información sea real, que no sea algo inventado nomás por quien estaba encargado de recolectar esos datos, ¿verdad? El ordenamiento de la información. Esto ya es una vez que ya se recolectaron los datos, ya se llevaron a cabo las entrevistas o las encuestas o los cuestionarios. En esta etapa lo que se hace es la ubicación de los datos recogidos en tablas, cuadros, etc. Para estos efectos debemos hacer uso de elementos estadísticos como cálculo de porcentaje, medida aritmética y otros. Una vez tabulados los datos podemos representarlos gráficamente, para lo cual utilizaremos gráfico de curvas, de escalera, de columnas, etc. Esto queda totalmente a gusto del investigador, pero es esencial que esto se haga
Ya luego de la recolección de la información se debe ordenar y se debe clasificar toda la información recolectada a fin de que al realizar el informe esté de forma clara, de forma sencilla y de forma comprensible. Es por ello que se usan las tablas, se usan los gráficos para presentar los datos y que sea eh, comprensible a la vista, sin necesidad de tener que estar revisando mucho la bibliografía o revisando o estar adentrándose mucho en lo que es el tema, sino que cualquiera que pueda leer el informe de investigación pueda darse cuenta de qué es, de cuáles son los resultados obtenidos. La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de concurrencia en forma aleatoria o condicional. La estadística es una ciencia auxiliar de lo que es la metodología de la investigación. O sea, la investigación se vale de lo que es la estadística a fin de ordenar, organizar y presentar de forma pulcra lo que es lo que son los datos que ya se pudieron recolectar. Se divide en dos grandes áreas, la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Por ejemplo, la media y la desviación estándar, el histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. La estadística descriptiva lo que hace es presentar los datos tal cual como están. O sea, sin tratar de predecir ningún tipo de comportamiento que se pueda dar de los fenómenos estudiados en un futuro o bajo ciertas circunstancias. La estadística diferencial se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. En la estadística diferencial lo que se pretende es presentar los datos también, pero de tal forma que se pueda utilizar para predecir cierto comportamiento o para predecir cierta modificación de acuerdo a lo que ya se ha visto en la recolección de los datos y en el procesamiento de estos datos. Luego de lo que sería la presentación de todos estos datos, se tiene el análisis e interpretación. Es la etapa en la que hacemos hablar a los datos. Es la parte en la que se presentan los datos de forma clara y sencilla a fin de que podamos decir, estos son los resultados y esto es lo que encontramos. Es donde los datos pasan a ser de simples datos recolectados, de simples datos en tablas que están ahí acumulados, hacer la explicación de lo que se está investigando o de lo que se encontró. Luego tenemos las conclusiones y sugerencias. Nace como una síntesis de la etapa de análisis e interpretación y contiene las recomendaciones que da el investigador sobre el problema estudiado. En las conclusiones lo que se hace es revisar de forma general y unir todas las partes de lo que se ha investigado a fin de sacar ya sea una teoría nueva o una opinión nueva sobre lo que se ha investigado. Y las sugerencias pueden ser sugerencias a modo de tratar de modificar lo que se ha estudiado o sugerencias para futuros investigadores para que no vuelvan a cometer los mismos errores que se encontraron en la investigación o que puedan optimizar su investigación de manera diferente, ¿verdad? Y hasta aquí sería la unidad 4, bastante extensa pero bien completo de lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Voy a cerrar un ratito.
Vamos con la lección 5. Perdón, ahora recién estoy leyendo la consulta de Jesús Brizuela. Cuando se usan ambas, ¿cómo se llama? La cuantitativa y la cualitativa. En ese caso serían técnicas mixtas o investigaciones de tipo mixto, en las cuales para poder obtener una conclusión general de todo lo que se ha estudiado es necesario tener ambas características del fenómeno estudiado, tanto la parte numérica como la parte explicativa o la parte profundizada de lo que se ha investigado. La mayoría de las investigaciones son mixtas por una cuestión de que no siempre se va a obtener algo puramente cualitativo o puramente cuantitativo. Siempre hay un poco de ambos en las investigaciones, ¿verdad? Pero hay veces en las que se usa, en las que predomina la técnica cuantitativa y otras en las que predomina la técnica cualitativa, pero casi siempre se usan ambas al mismo tiempo. Tenemos ahora la lección 5, que nos habla sobre la investigación bibliográfica. Lo que estuvimos viendo antes sería la investigación ya en el campo, con la recolección de los datos in situ, en donde se está dando el fenómeno como tal, o con fuentes secundarias de personas que ya han hecho la investigación de fuente de primera mano y que se vuelve a revisar, ¿verdad? La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. Tiene básicamente 5 etapas. Primero se definen algunas cuestiones generales como el tema, el problema, el marco teórico, etc. En segundo lugar se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión. En tercer lugar se traza un proyecto. En cuarto lugar se ejecuta lo proyectado y en quinto se exponen los resultados usualmente por escrito. En esta parte del programa se abarca lo que sería la segunda parte de este tipo de lo que es la investigación científica empírica, la investigación bibliográfica. Es la indagación que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar el marco teórico, etc. En la investigación bibliográfica lo que se hace es tener en cuenta los antecedentes de lo que ya se ha estudiado, a fin de que con estos antecedentes nosotros podamos elaborar nuestra guía o nuestra estructura de cómo vamos a encarar la investigación. Si nosotros vamos a ciegas a realizar una investigación, es probable que o repitamos una investigación que ya se llevó a cabo, o repitamos los mismos errores que ya se cometieron en investigaciones anteriores. Entonces lo que se trata de hacer es que la investigación sea útil, que sea eficaz y eficiente. Y eso solamente vamos a lograr viendo ya qué es lo que ya se escribió sobre el tema, qué es lo que ya se sabe, a fin de no repetir lo mismo de nuevo con una nueva investigación, ¿verdad? ¿Qué bibliografía se debe consultar? Existen 3 niveles de bibliografía de acuerdo al tipo de destinatario. La que es para el público en general, para los aprendices o alumnos y para los profesionales e investigadores. La que es para el público general no necesita una preparación previa para poder leerla o para poder entenderla, ¿verdad? Es aquella que está destinada a todas las personas. En esta categoría ubicamos los diccionarios comunes, diccionarios enciclopédicos, artículos de divulgación que se publican en diarios y revistas de interés general, material de lectura,
de lectura femenina, de divulgación científica, etcétera. Son aquellos materiales que están al alcance de todos y que no necesitan una preparación previa muy, muy profunda para poder entenderse, ¿verdad? Después tenemos la bibliografía para aprendices o alumnos, todo el material diseñado para la enseñanza sistemática y por tanto sus destinatarios son aprendices o alumnos. Son aquellos materiales que más que descriptivos son explicativos a fin de facilitar el aprendizaje. Ya requieren un poco más de preparación, pero no llegan a utilizar un vocabulario técnico muy cerrado. O sea, son comprensibles para aquellos que están inmiscuidos en el aprendizaje de lo que es lo que se está tratando de estudiar. Después tenemos la bibliografía para profesionales e investigadores. Aquí se incluyen los artículos especializados que aparecen en revistas destinadas a profesionales o investigadores, así como también las comunicaciones hechas en congresos o simposios, tesis de doctorado, etc. Para poder utilizar este tipo de bibliografía se necesita ya una preparación previa más profunda, se necesita ya una comprensión más amplia de lo que se está tratando de encontrar en este material, ¿verdad? Siempre hay alguien que avala la calidad de lo publicado, más allá de si lo hace bien o mal. Por ejemplo, un diccionario está avalado por la editorial que lo publica y difícilmente podríamos encontrar en él una leyenda que aclarase que el editor no se hace responsable por las definiciones propuestas. De igual forma, el manual está avalado por el profesor y una clase desgrabada suele estar corregida por el docente que la dictó. Los artículos publicados en revistas especializadas están avalados en cuanto a su nivel de cientificidad por el comité editor. Existen también casos en los que nadie se hace responsable del escrito, como por ejemplo la bibliografía que circula en internet. En esta, generalmente la bibliografía para profesionales o investigadores está certificada, está, ¿cómo se puede decir? Tiene un aval de que está verificada y que es veraz. Siempre y cuando busquemos esta información de fuentes confiables y de fuentes que sean aceptadas en la comunidad científica, por así decirlo, para que la investigación que se base en estas fuentes pueda ser también avalada y pueda ser también veraz y verificable, y que no se haga una investigación sobre supuestos o sobre datos falsos. ¿Qué se cita de lo que se consulta? Conviene no citar revistas de divulgación científica porque a los ojos de muchos lectores y evaluadores puede perder prestigio, seriedad o credibilidad. Se cree que los artículos de revistas científicas son seleccionados más por su interés comercial que científico o por su capacidad de impresión. No deberán incluirse bibliografías no consultadas. A veces se menciona un texto que nunca se tuvo en la mano pero que aparece en algún libro efectivamente consultado. Una creencia muy extendida entre los alumnos indica que si se cita un libro se debe conocer a fondo todo el libro. Si nosotros vamos a tener en cuenta una parte de una bibliografía, por ejemplo, yo busco información en un libro y esa información es una cita de otro libro, entonces yo tengo que recurrir a ese otro libro a fin de verificar que de verdad en ese libro está escrito eso y que de verdad es así como está citando el segundo autor. Es por ello que es muy importante saber de dónde buscar, porque hay veces, hay casos en los que algunos investigadores pueden incluir materiales que encontraron nomás, pero que no verificaron que de verdad estén correctamente redactados o que se hayan interpretado de manera correcta en la segunda fuente de la cual en la fuente de segunda mano de la cual han consultado la información.
Lo importante son dos cosas: que estemos razonablemente seguros de la fidelidad de la mención bibliográfica ajena y cuando su empleo esté estrictamente justificado. Es decir, no se utilizan citas bibliográficas porque sí. ¿Cómo buscar la bibliografía? Hernández Sampieri y otros ofrecen 3 recomendaciones para buscar la bibliografía que nos interesa: acudir directamente a las fuentes primarias u originales, acudir a expertos en el área y acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde obtener esa información y a través de ellas detectar las fuentes primarias de interés. Es tratar siempre de encontrar el origen de la información o el origen de los datos que se están revisando de otros autores, ¿verdad? Porque al revisar documentos que ya fueron manipulados y que ya fueron analizados y explicados por otras personas, influye mucho el sesgo y la opinión y los prejuicios de los investigadores a los que se está leyendo. Entonces, por eso siempre es mucho más recomendable tratar de llegar a la fuente primaria de lo que se está buscando, a fin de evitar ese sesgo de opinión de los otros, de las otras personas que pudieron haber citado lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Al consultar un texto, el principal problema que debemos encarar es el procesamiento de la información. La comprensión de textos expositivos científicos o técnicos es una tarea cognitivamente exigente, no solo porque el lector debe poseer y ser capaz de invocar grandes cuerpos de conocimientos especializados, sino también porque debe ser capaz de realizar una variedad de procesos de lectura y administración de memoria. Hay artículos muy complejos por la forma en que fueron escritos. Cuando se lleva a cabo una investigación bibliográfica desde el punto de vista cognitivo, la mente realiza fundamentalmente tareas de ingreso de información y de procesamiento. En cambio, cuando se exponen los resultados de la investigación, pasan a un primer plano la tarea de egresar la información. Al momento nosotros de revisar la bibliografía, por eso es que al principio del material nos pone los tipos de fuentes de las cuales vamos a recolectar los datos. Tenemos que ser conscientes y tenemos que tener cierto conocimiento ya sobre el tema a investigar, a fin de que el trabajo cognitivo que hagamos no sea muy cansador o muy pesado, porque nosotros al investigar, al poner algo en nuestro marco teórico, quiere decir que nosotros leímos esa información y que nosotros entendimos y procesamos esa información a fin de poder usarla como base para nuestra investigación. Durante la consulta bibliográfica del texto puede leerse de dos maneras: secuencial o estructuralmente. La lectura secuencial es un pésimo hábito que algunos arrastran en la primaria cuando nos obligan a leer palabra por palabra o línea por línea. La lectura estructural, en cambio, supone leer títulos y organizar el texto a partir de allí. Supone trazarse un mapa mental del texto para saber a dónde se apunta y cuáles son las ideas principales. Esto, por ejemplo, es muy importante saber porque muchas veces se usa una bibliografía, se usa un libro que es muy extenso, pero de los cuales nosotros vamos a sacar una parte nomás, un fragmento nomás nosotros necesitamos de ese libro. Entonces, por eso es que el libro, al investigar una fuente bibliográfica, se debe iniciar por el índice o por las secciones en las que está separada, de tal forma que nosotros podamos saber directamente a dónde ir y de dónde sacar la información, para no, primero que nada, perder tiempo y segundo, absorber información irrelevante. A medida que vamos consultando la bibliografía, también vamos registrándola. La forma tradicional de hacerlo es en forma de fichas, aunque también puede usarse cuadernos, libretas u hojas sueltas. Sea cual fuese la técnica empleada, deberá discriminarse bien si lo que se registra es un resumen de lo consultado, una cita contextual, un comentario, una crítica o una idea que se nos ocurrió en ese momento. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque si nosotros al anotar en nuestras fichas bibliográficas, anotamos nomás sin identificar bien si es una cita textual, si es una idea, una opinión o una crítica, al momento de traspasar eso a nuestro marco teórico, si es una cita, tenemos que identificar esa cita de forma correcta a fin de evitar el plagio. Es por ello que es muy importante tener las fichas bibliográficas para poder clasificar la información bibliográfica que se está recolectando y evitar problemas de plagio, que como todos saben el plagio invalida totalmente lo que es la investigación, ¿verdad? Estas son operaciones que se pueden llevar a cabo, pero depende mucho de cada investigador, ¿verdad? O sea, depende mucho de cómo se va revisando la bibliografía. Pautas o especificaciones para elaboración de referencias bibliográficas. Los datos de referencia se tomarán del documento al que se refieren, el documento fuente. Se extraerán de la portada y otras partes de la obra en caso de ser necesarios. Se puede añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente con el fin de completar la información. Estos elementos deberán ir cerrados entre corchetes o paréntesis, normalmente a continuación del elemento modificado. Esto lo que nos dice es que si nosotros vamos, una vez que nosotros ya revisamos toda la bibliografía, ya sabemos ya qué es lo que queremos sacar, ya apartamos lo que queremos usar de esa bibliografía, tenemos que poner eso en una lista de dónde sacamos la información, de dónde sacamos lo que estamos escribiendo. Y esto tiene que ir bien detallado, tiene que ir bien organizado, porque si no está dicho de dónde sacamos la idea, es un plagio. Todo lo que no esté citado en el documento se toma como idea propia del autor, y si nosotros ponemos como nuestra idea una idea o una opinión o una teoría de otra persona, es plagio. Autoría y responsabilidad. Estos son detalles de cómo citar más que nada, ¿verdad? Esto depende mucho del formato que se use o del tipo de protocolo en el cual se está haciendo el trabajo. Esto queda totalmente a consideración del investigador. Si bien hay guías de cómo citar, de cómo revisar, de cómo ordenar, depende mucho del gusto del investigador, ¿verdad? En esto no se profundiza demasiado tampoco, por lo que pude ver de sus cuestionarios de exámenes. No se profundiza demasiado en lo que es la parte de fondo y de forma de las bibliografías, sino saber qué es nomás. Representación y ordenación de las referencias bibliográficas. Esto sí es importante que sepan diferenciar qué es una referencia bibliográfica y qué son las citaciones bibliográficas. Las referencias se ordenan en orden alfabético, de acuerdo al autor o al título. En cambio, las citaciones se ordenan de acuerdo a cómo aparecen en el texto, en el libro que nosotros estamos publicando, ¿verdad? Es nada más para tener en cuenta. Las referencias es la lista ordenada de forma alfabética, y las citas bibliográficas son aquellas que están ordenadas de acuerdo a cómo aparecen, al orden de aparición en el material. Y la explicación de lo que es una cita es una forma de referencia breve colocada entre paréntesis dentro de un texto o añadida a un texto como nota al pie de página, al final de un capítulo o al final de la obra completa. La citación permite identificar la publicación de la que se extrae la idea parafraseada. Es dar el crédito por una idea, una teoría o un concepto que otra persona ya elaboró. Nada más que eso. Cerramos con esto la lección 5. Y a ver un poco.
No sé si... A ver, son casi las 10 de la noche. Si podemos dejar nomás ya por acá para no cansarles mucho y no cargarles mucho también con lo que es el repaso. Y cerramos mañana con lo que sería ya la parte de procesamiento de los datos y la publicación de las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Porque es bastante extenso y bastante complejo lo que estuvimos ya revisando. Yo le voy a pasar a Santiago mis apuntes del primer semestre, en los cuales tengo bien detallado todo lo que es la parte de la metodología, la investigación de la unidad 4 en adelante, para que ustedes puedan revisar también eso. Yo estuve revisando también los cuestionarios y los formularios que él preparó. Guíense con eso, porque eso les sirve de práctica, eso les sirve de guía también, para que al momento ustedes de estar expuestos al test lleguen preparados, para que no les tome de sorpresa cómo su profesor o profesora en este caso presenta el examen, ¿verdad? Es muy importante que ustedes puedan estar familiarizados con la forma en la que su docente plantea sus preguntas, para que les sea más fácil entender y comprender y también responder a esas preguntas, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre la asignatura, yo estoy a disposición a través de Santi, sin ningún problema. Eh, Cualquier aporte que quieran hacer también a la clase, sin ningún problema, pueden hacerlo a través de él o me escriben a mí. Si necesitan mi número, pueden pedirle a él sin problema. Y a disposición para lo que necesiten, y muchísimas gracias por estar una vez más en la clase de hoy.